Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Me es un gran privilegio saludarles en este día. Estamos aquí para que sigamos profundizando más en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del origen del papado. Es un tema de suma importancia. Un término que fue utilizado con respeto en la iglesia antigua como el pater de la familia. Cuando nosotros revisamos la historia de la Sextuaginta, se sacaron 12 copias. Una quedó en la biblioteca más grande de Alejandría y la otra se repartió entre los pater principales de la sociedad judía. De ahí nace el nombre o este término del papado. Cuando nosotros hablamos del papado, muchas veces lo vemos como una institución ya formada, una institución ya estructurada, muy fuerte. Pero no fue así. El papado cada día fue cobrando un poder que antes no lo tenía. Así que mis amados amigos y hermanos, quédense conmigo en esta oportunidad y juntos aprendamos de la palabra del Señor, es decir, de la historia, cómo surge este tema del papado. Es por eso, mis amados, que para entender correctamente el origen del papado, no podemos nosotros comenzar hablando de poder. Tenemos que comenzar hablando de crisis, porque muchas veces en medio del caos nacen los liderazgos que terminan marcando las generaciones. En los tiempos difíciles se revelan los líderes poderosos. Y es ahí donde se posicionan. Es importante, mis amados, que como iglesia comprendamos y conozcamos la historia. En los programas anteriores hemos hablado de temas importantísimos, pero ahora quiero iniciar hablando acerca de qué pasó en el año 476 después de Cristo. En el año 476 después de Cristo, el imperio romano del occidente, aquel imperio que por siglos había sido el centro del orden, de los reyes, de los emperadores, ahora en el 476 se derrumba. Entonces, habían dos emperadores, uno en el Roma occidental y otro en el Roma oriental. Pero en el 476 cae el Roma occidental. Entonces, cuando cae el Roma occidental, entonces el poder político se viene abajo y la iglesia empieza a tomar algunas funciones, no solo eclesiásticas, sino también sociales, civiles, políticas. Entonces la iglesia va tomando un orden diferente, porque el sistema político se había desmoronado, pero la iglesia seguía de pie. A partir nosotros del año 380 en adelante, la iglesia no es conocida como iglesia católica ni iglesia evangélica, es conocida como la gran iglesia.
Del año 30 al año 380, nosotros conocemos ese periodo como la iglesia antigua. Sí, del 30 al 380 se conoce como la iglesia antigua. Del 380 en adelante la iglesia inicia un proceso de paganismo, inicia un proceso de mezclarse con el poder político, inicia un proceso de corrupción eclesiástica, le pudiéramos llamar. Entonces, mis amados, por eso es importante que la iglesia, los líderes de hoy, conozcamos el origen de la iglesia. Por eso Jesús dijo en su enseñanza clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 26, dice Jesús: sabéis que los gobernantes de las naciones, oiga cómo dice, se enseñorean de ellas. Dice Jesús: mas entre vosotros no será así. Mis amados, la gente busca poder, o los gobiernos políticos muchas veces espirituales buscan y han buscado poder. Pero el modelo bíblico de liderazgo no es dominio, oiga bien, es servicio. No es imposición, sino que es ejemplo. En los primeros siglos, el obispo de Roma era respetado, sí, pero no era considerado un líder universal de toda la iglesia. Existían otras sedes importantes, como una sede allá en Alejandría, en Antioquía, en Constantinopla. A esos líderes se les daba un reconocimiento, pero no tenían un poder absoluto, mis amados. Sin embargo, en el contexto, en ese momento comenzó a empujar a Roma a una posición más influyente. Su peso histórico en la capital del imperio fue creciendo. Para la iglesia romana, es decir, la llamada iglesia católica de hoy en día, para ellos el primer papa fue el apóstol Pedro. Oiga bien, es importante, luego vamos a seguir hablando del origen de los primeros papas. Por eso la iglesia primitiva o la iglesia de hoy necesitamos regresar a los principios bíblicos. Imagínese por un momento una ciudad en ruinas, una ciudad sin gobierno, sí, una ciudad únicamente con el temor de los líderes eclesiásticos. A partir de ese momento, ya del siglo VI en adelante, nosotros conocemos o tenemos en la iglesia medieval las grandes cruzadas, donde la iglesia empezó a combatir contra, en este caso, los musulmanes, a pelearse entre ellos. Y la iglesia, todo el que encontraba al paso lo mataba, le robaba. A eso se le conoce como matar en nombre de Dios. Por eso yo le estoy diciendo en esta oportunidad, del año 330 al año 380, es conocida como la iglesia antigua. A partir del 380 existe una serie de corrupciones en la iglesia. Y usted me va a decir: pero pastor, ¿cómo usted saca esas conclusiones? No es que estoy sacando conclusiones. La historia nos marca esos antecedentes. Mis amados amigos y hermanos, la iglesia se fue corrompiendo día con día. Sí. Cuando nosotros hablamos de este término obispo, no era exclusivo
de Roma. En diferentes regiones, varios líderes eran llamados padres. Sí, ahora cuando usted habla de padre, habla de alguien de respeto. En mi caso, como pastor, mis amados, yo respeto a los demás pastores como autoridades. Y los que son mayores en edad, mayores en ministerio, hay un respeto mucho mayor. En mi caso, fui miembro de Iglesia Montermón aquí en San Miguel. Para mí, en lo personal, mi pastor es el pastor Julio César Torres Benítez. Una persona, respetada, una persona de honor, pero no como la iglesia tradicional toma a esa persona. Una persona infalible le llama la iglesia romana. Una persona que no se equivoca. En este mundo todos estamos expuestos a equivocarnos. Pero uno de los privilegios, si llamáramos así, al Papa de Roma, es una persona que no se puede equivocar. Es infalible. Una persona que no puede ser juzgada por el gobierno político, pudiéramos mencionar. Es una persona que no puede ser juzgada por el clero o por los cardenales de Roma, porque es infalible y no se puede equivocar. Mis amados amigos y hermanos, es importante que nosotros como iglesia conozcamos el desarrollo que transformó completamente ese significado. Lo que comenzó con una simple expresión sencilla, lo llevó a un término o lo llevó a un título de autoridad consolidada, mis amados. Pero las escrituras a nosotros nos cuentan en la primera epístola que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 2 al versículo 3, dice la palabra de Dios: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. El modelo bíblico sigue siendo claro. El liderazgo espiritual, mis amados, se mide siempre por el ejemplo y no por el dominio. En medio de este proceso histórico surge una figura clave. Allá un hombre que se llamaba el Papa, o el hombre conocido como León I, sí, o León Magno I. Su liderazgo surge allá por el siglo IV, siglo V. Este hombre llamado el líder, el obispo llamado León I o León Magno I, este hombre asumió un rol determinante dentro de lo doctrinal y lo práctico de la iglesia. Este fue uno de los momentos más importantes. Fue su encuentro, en este caso, con el término que se le empezó a querer llamar el Papa, sí, o el Pater. Mis amados, en ese momento, en el Roma occidental no había un emperador fuerte, no había un líder político. Es así como este hombre llamado León I fue nombrado como el líder supremo de la nación. Es hablando del Roma occidental. Es ahí que en ese momento cambió la percepción del liderazgo eclesiástico. El obispo de Roma
dejó de ser visto solamente como un pastor y comenzó a ser visto como una figura de autoridad, capaz de hacer política o tener influencia en la política. Mis amados, este hombre cobró esa autoridad y es ahí donde inicia una consolidación. Mis amados, cuando el mundo está en crisis, las personas buscan dirección, buscan a alguien quien les ayude. Mis amados, como poniendo un ejemplo, en nuestro país, El Salvador, hemos tenido crisis políticas, crisis en seguridad, crisis en alimentación, crisis en el área de la salud. Hemos tenido crisis duras en años anteriores. Pero de repente aparece una figura diferente con el líder actual de nuestra nación. Entonces, las personas vimos una necesidad de un cambio porque lo anterior no servía. Entonces, en ese momento surge el problema que el Roma de los emperadores había colapsado. Es ahí donde la figura del pater comenzó a tener un cambio significativo y una figura no solo local, sino que empezó o inició a adquirir una influencia más amplia. Por esto, mis amados, que hemos visto hasta ahora, solo es el inicio de un proceso. Porque en la siguiente parte de esta historia, quiero ver algunos asuntos importantes de liderazgo, cómo se inicia a definir, cómo se inicia a organizarse, a consolidarse esta situación del papado. Mis amados, en este punto de la historia, ya no estamos frente a un simple liderazgo que surgió por una consecuencia de los emperadores, sino que estamos ante un proceso más profundo, donde comienza a definirse las bases de una institución. Lo que antes era influencia, ahora empieza a convertirse en estructura. Lo que antes era reconocimiento, ahora comienza a transformarse en autoridad establecida. Aquí surgen algunas preguntas decisivas que tienen un peso histórico, pero no solo histórico, sino también teológico. ¿Quién fue? Oiga bien, ¿quién fue realmente el primer papa? ¿Sobre qué fundamento se sostiene esa autoridad y cómo se establecen estos conceptos como dogma, como doctrina y como tradiciones de la vida de la iglesia? Mis amados, esto a nosotros nos permite comprender cómo una figura que fue creciendo, que fue influenciándose en la cristiandad de ese momento, llega a consolidarse como una institución. Y cómo esa institución comienza a definir una forma de creer diferente. Empiezan a enseñar de una forma diferente. Sí, una forma de vivir diferente, mis amados. Así que, después que hemos hecho este
breve recorrido, quiero que veamos en realidad, históricamente, quién fue el primer papa. Esta es una de las preguntas más debatidas y al mismo tiempo más importante para que nosotros podamos comprender el proceso. Desde la perspectiva de la tradición política, oiga bien, sí, desde la perspectiva de la tradición católica y política, el primer papa para la Iglesia romana fue Pedro, basándose principalmente en las palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, donde ellos dicen que a Pedro se les entregó las llaves. Esta es una interpretación que ha sido fundamentalmente sacada de contexto, mis amados. Pero sin embargo, cuando observamos el desarrollo histórico, mis amados, cuando nosotros vemos que por siglos, desde el siglo primero, no existía un papado. La iglesia primera nunca habló de un papa, nunca dijo nuestro padre, el Papa Pedro, nunca jamás dijo eso. Mis amados, esa es una figura que a lo largo del tiempo del siglo IV, siglo V, empezó o inició a tomar una función diferente. Al principio vemos apóstoles, vemos líderes. Vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Pablo, pero nunca vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso me acompaño de este precioso comentario bíblico, como lo es comentario bíblico, contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, mis amados, esto nos lleva a comprender a nosotros y a tener un equilibrio entre una diferencia entre un liderazgo apostólico y la institución papal. Pedro fue sin duda una figura clave, un instrumento poderoso en la expansión del evangelio. Sí. Pero la estructura papal resultó un proceso histórico posteriormente. Nunca la iglesia primitiva habló de un papa. Se hablaba de un pater de familia. Se hablaba de una figura poderosa. Mis amados, la escritura a nosotros nos da un fundamento claro, y eso lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3 y versículo número 11 en adelante. Dice el apóstol Pablo en esta primera epístola, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. En este contexto nosotros se establece un principio inamovible, un fundamento de la iglesia que no descansa en una figura humana, sino en la figura que es Cristo Jesús. Y esto es importante mantenerlo en una perspectiva, con un enfoque, sí, fundamentado en la palabra del Señor. Existen y han existido riesgos que la palabra del Señor sea interpretada a la manera humana. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia romana ve como el primer papa a Pedro? Pero en realidad el primer papa que surge históricamente fue en el siglo VI.
A medida que avanzamos en la historia, encontramos nosotros una figura que representa un paso más definido hacia la consolidación del papado. Y este hombre se llamó Gregorio, o es conocido como Gregorio I. Esto surge en el siglo VI después de Cristo. Mis amados, con el liderazgo de este obispo de Roma, no solo es influyente, sino que comienza a mostrarse como una figura organizada, funcional, con un fundamento más establecido en sus historias y en sus dogmas que estaban estableciendo en ese momento. Entonces este hombre llamado Gregorio I no solo fue un líder espiritual, sino que este hombre también fue un organizador. Sí, un hombre que fortaleció la administración en la iglesia. Impulsó el cuidado pastoral, desarrolló estrategias de alcance, estableció un modelo de liderazgo, estableció un cuidado para los indigentes, para los pobres. Era un hombre que estaba al cuidado de las personas. Así nace la figura papal. Pero a medida el tiempo va pasando, la situación va cambiando. Pero sin embargo, yo quisiera mencionar un detalle importantísimo, mis amados, que esto añade una profundidad a este momento histórico. Gregorio, este hombre Gregorio I, se consideraba a sí mismo como un siervo de los siervos de Dios. Así se consideraba este Gregorio I. Esta expresión reflejaba una tensión que acompañaría al papado a lo largo de los siglos. La tensión entre el servicio y la autoridad. Dos cosas importantes. Mientras el discurso se mantiene en un lenguaje de humildad, la estructura sigue siendo o sigue creciendo en la centralización del poder. Mis amados, es como cuando una organización empieza con una visión sencilla y un corazón de servicio, pero a medida que crece, necesita orden, va necesitando jerarquía, y sin darse cuenta, lo que empezó o lo que comenzó con algo cercano, con algo pastoral, empieza a tomar una forma institucional. Así ocurrió por estos primeros siglos. Al principio, los obispos los establecía el gobierno político. Y si mandaban un obispo para otro lugar, entonces eso lo establecía los emperadores o los reyes. Posteriormente esto cambió. Quisiera en este momento hablar algo más que la iglesia empezó a adoptar, es decir, los dogmas, las doctrinas y las tradiciones. Es ahí donde una etapa va cambiando en la iglesia. Se va organizando algunos términos de liderazgo, mis amados. Aquí aparecen tres conceptos fundamentales que marcan profundamente la estructura eclesiástica. Estoy hablando de tres cosas, como por ejemplo dogma, doctrina y tradición. Aunque muchas veces, mis amados, se usan como sinónimos, en realidad tienen diferencias claras que es importante que las entendamos o las comprendamos. El dogma es una verdad declarada como absoluta e incuestionable. Ese es un dogma. No se debate, no se modifica, no se pone en discusión. Ese es un dogma.
es presentado como una afirmación definitiva que debe de ser aceptada dentro de la fe. Ahora bien, en el caso de doctrina, es un cambio en la enseñanza que se desarrolla a partir de una interpretación que se estudia en la palabra del Señor. Entonces, para nosotros los cristianos, una doctrina no puede cambiarse. No puede cambiarse. Pero usted me puede decir, en la iglesia católica hay muchos dogmas. Sí. Y en la iglesia evangélica tenemos doctrinas. Hay estatutos, hay reglamentos. Pero todo tiene que estar apegado a la palabra del Señor. Vamos a profundizar posteriormente en este tema de los dogmas, doctrinas y tradiciones. Mis amados, este punto es sumamente delicado porque establece una línea que no siempre es fácil de distinguir. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 7, versículo 8, advierte. Sí. Y allí habla, hermanos, de un tema, de esta palabra de Jesús, que nos invita a examinar cuidadosamente aquellas cosas que vienen de Dios y aquellas cosas que han sido mal interpretadas por el ser humano. Esa verdad, esa fe con claridad, esa fe incuestionable, esa doctrina incuestionable, que debe de estar siempre alineada con esta palabra. Mis amados, cuando nosotros vemos en esta palabra, vemos nosotros una historia de cómo el papado fue adquiriendo o consolidándose con una autoridad central. Con el desarrollo de estos elementos, la historia occidental o del occidente comienza a tomar, oiga bien, una forma más definida y estructurada. Roma deja de ser solamente un punto de referencia y pasa a convertirse en un centro de autoridad. Mis amados, es el lugar donde se definen las doctrinas, donde se resuelven los conflictos, donde se establece dirección para otras comunidades en el centro romano occidental. En el occidente estamos hablando como la Roma antigua, y en Constantinopla estamos hablando como la nueva capital que estableció en este caso en el siglo III después de Cristo. Mis amados, es así como el papado empieza a tomar fuerza. Inicia por una situación de decadencia política y es así como la iglesia toma influencia y logra peldaños, logra posiciones que no le pertenecían a la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que nuestro reino no es de este mundo. Somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo. Mis amados, los dogmas, las doctrinas, las tradiciones carecen muchas veces de fundamento bíblico en el término de la iglesia tradicional. Por eso yo les digo a los amigos, y no estoy criticando, estoy hablando con bases bíblicas, históricas. Yo les digo a los amigos de la iglesia tradicional, estudien la Biblia. Sí, la Biblia no es filosofía.
La Biblia tiene su propia interpretación. Mis amados, es como así que en medio de todo este crecimiento papal, pudiéramos decir, surgen tensiones y sigue siendo relevante hasta nuestros días. Y la pregunta es, ¿dónde descansa la autoridad final? Como ya lo mencioné, un personaje de estos es incuestionable. Un personaje de estos tiene una línea directa con Dios y no debe de ser así. Bíblicamente no los enseña así. Por eso dice Efesios capítulo 2 versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dice Pedro mismo, no, Jesucristo mismo. Esto establece que aunque existan estructuras de liderazgo, el centro de todo de la fe no puede moverse. Cristo sigue siendo la piedra principal, el punto de equilibrio, la base sobre todo lo que se sostiene nuestra fe y nuestras doctrinas. Mis amados, la doctrina está en la Biblia. Aquí está en la palabra del Señor. Y no se puede reemplazar por nada. No se puede reemplazar por una estructura política o religiosa. Las edades cambian, los años cambian, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. Entonces, para la iglesia tradicional, el primer papa para ellos es Pedro. Pero en la Biblia nunca encontramos que diga el Papa Pedro. Entonces, el primer papa que fue empezando a tomar fuerza fue en este caso León Grande, número 1. Pero se empezó a tomar ya como una dirección más centralizada ya en el siglo VI, con este hombre llamado Gregorio I. Y así sucesivamente, eran nombres honoríficos. Él no se llamaba así. Luego, posteriormente, el siguiente podía adoptar de llamarse el Papa León II, o podía llamarse el Papa Gregorio II. Nombres honoríficos, mis amados. Entonces, la iglesia no nace con un líder humano. Existen figuras, pero la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Jesucristo mismo, mis amados. Él es la autoridad principal. Por eso, nosotros como iglesia no tenemos intermediarios. Clamamos a Cristo, porque no hay un nombre sobre Jesucristo. Jesucristo es el centro. Jesucristo es el todo en nuestras vidas. Mis amados, no todas aquellas personas de influencia de la Biblia son hombres de renombre, mujeres que son honradas y que nosotros las amamos y las respetamos. María, por ejemplo, una mujer de ejemplo, una mujer de fe, una mujer honorífica, una mujer que merece ser honrada, respetada, y muchas veces querer nosotros tener esas características de ese personaje. Mis amados, la historia nos cuenta cómo el corazón del ser humano inició a desviarse, a cambiar el propósito original. Mis amados, es ahí precisamente en este punto donde entramos en una fase muy, pero muy delicada y muy confrontativa. Mis amados,
Era necesaria o es necesario que nosotros analicemos y veamos a dónde está fundamentada la doctrina bíblica. Por eso nosotros como iglesia tenemos a la disposición Biblias para quien quiera una Biblia. Y si usted me dice, pastor, yo necesito una Biblia, quiero leer la Biblia, quiero hacer lo que en la Biblia está escrito, y no tiene cómo comprar una Biblia, nosotros como iglesia le damos una Biblia. Pero usted me dice, yo quiero una Biblia latinoamericana. No importa, nosotros le damos una Biblia latinoamericana. Y lo único que le voy a pedir en este caso es que la lea y la interprete a la luz de las Escrituras, con el propósito que fue escrito este libro. Y dejemos a un lado los dogmas, la tradición, porque el único que salva se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. Entonces la historia del patriarcado o la historia del pater o del padre o del papa en este caso ha ido tomando fuerza. Como por ejemplo, a partir del siglo VI en adelante, los papas tenían un poder político grande y poder religioso, no digamos. No podía oficializarse un rey si no tenía la venia, si no tenía la bendición papal. Entonces fue así como el papado recobró una tremenda fuerza. No podía ningún papa, oiga, no podía ningún rey, sí, consolidarse o proclamarse rey si no tenía la bendición papal. Qué importantes enseñanzas tomamos de la historia del papado o de la historia de la iglesia. Mis amados, nosotros como iglesia debemos de respetar nuestras autoridades, porque dice la palabra del Señor, ninguna autoridad no hay puesta sino antes puesta por Dios. Mis amados, cuando el poder pierde su propósito, como iglesia debemos de estar vigilantes. Cuando la autoridad deja de entenderse como servicio y la autoridad comienza a ejercerse como dominio, es ahí donde ocurre un cambio silencioso y profundo y muy peligroso a la vez, porque ya no se trata de guiar a un pueblo conforme al corazón de Dios, sino de mantener un control, de sostener una influencia, de preservar una posición. Sí, que con el tiempo se vuelve más importante la posición y se pierde el propósito. En ciertos momentos de la historia del liderazgo eclesiástico comenzó a moverse influenciado por las familias poderosas de interés, que no nacían de una espiritualidad, mis amados, ni por decisiones en conjunto, sino que respondían a estrategias humanas, no a dirección divina, sino a un proceso de autoridad. Es ahí donde empezó a mezclarse aquellos elementos que distorsionaban la enseñanza. Mis amados, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente, que a partir del siglo VIII en adelante, los papados fueron influenciados por las familias poderosas. Ya los puestos del papado no eran puestos religiosos, sino que eran puestos negociados. Sí,
eran puestos negociados a quién pagaba más, a quién daba más. Por eso dice en Jeremías capítulo 5, versículo 31, los profetas profetizaron, sí, los sacerdotes dirigieron por manos de ellos, pero en realidad quien estaba dominando el asunto era Jehová, era el Dios soberano. Mis amados amigos y hermanos, los puestos habían sido negociados, sí. Los puestos habían sido adquiridos a ver quién podía pagar más. La iglesia perdió, en este caso, la dirección histórica de la iglesia primitiva. Es ahí donde lo espiritual se distorsiona. Por eso nosotros, como líderes o pastores de la iglesia, siempre estamos haciendo énfasis en la lectura de la palabra. Siempre estamos diciendo que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que estar vigilantes siempre a la palabra del Señor. Porque es ahí donde el ser humano se mantiene con la visión puesta en los principios bíblicos. Pero aquí, en este caso de la historia, a partir del siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX en adelante, se empezó a convertir en un sistema administrativo, un sistema manipulado e incluso negociado, como lo mencionaba según sus conveniencias. A lo largo de la historia hubieron contextos donde la gracia, que ahora es un regalo divino, comenzó a ser entendida desde una perspectiva externa, donde las personas la buscaban resolver a través de sus condiciones económicas y no espirituales. Esto, al negocio de los puestos en la iglesia, esto abrió una práctica, abrió una puerta, sí, que alteraron profundamente la esencia del evangelio. En el capítulo 8, versículo 20, registra una confrontación directa cuando dice: tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado, dice el apóstol Pedro, que los dones se obtienen con dinero. Esta palabra no solo corrige una acción puntual, sino que desenmascara una mentalidad equivocada. Por ejemplo, amigos de la iglesia tradicional, cuando el Papa recién pasado muere, el Papa Francisco, entonces se encierran en la conclave, una puerta con llave. Nadie podía entrar, o nadie puede entrar en esa elección. ¿Qué es lo que se está negociando adentro? Lo que se está negociando adentro es las conveniencias de las naciones. Este personaje le conviene a la nación por esta y esta razón. Este otro le conviene por esta y esta razón. Entre ellos están discutiéndose sus conveniencias. Mis amados, es importante que volvamos a la historia. Por eso yo les decía a algunos amigos, y perdonen la expresión, les digo, bueno, ahora se han quedado sin líder un buen rato porque no lo elegían, ¿verdad? Entonces, mis amados, en la iglesia del Señor pasan los años, pasan las épocas. Nuestro Dios es ayer, hoy y por los siglos. Sí. Entonces, el testimonio de la iglesia fue cambiando. Las consecuencias de estas desviaciones
se quedan en este centro de la estructura que estaba impactando directamente el testimonio de la iglesia. Entonces, porque esta autoridad espiritual en ese momento perdió coherencia, esa autoridad espiritual perdió credibilidad. En otra ocasión voy a hablar de la papisa. Se mezcló una mujer entre el papado. Por eso ahora, para elegir a un cardenal en este caso, o elegir a un papa, hay una serie de revisiones, porque se mezcló una mujer entre el papado. Entonces Romanos capítulo 2 versículo 24 dice una palabra y la declara con mucha fuerza, que no se puede suavizar. El hombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Entonces esto significa que el problema no es la verdad, sino la manera en que la verdad es presentada, mis amados. Entonces el hombre está blasfemando la palabra del Señor en el mundo. Y eso, mis amados, necesitamos volver al principio bíblico. Aquí hay una reflexión poderosa que debe quedar grabada en nuestras mentes. Que el mayor daño no ocurre cuando el mundo rechaza la verdad, sino que cuando la verdad es presentada de una manera que no refleja el carácter de Dios. Hay verdades que son presentadas como verdad, pero detrás de eso hay una mentira. Cuando Dios levanta la voz de corrección, es importante que la iglesia escuche ese mensaje. Mis amados, a lo largo de la historia, de toda la historia, cada vez que la fe se ha desviado, Dios siempre ha levantado voces que llaman a regresar, que llaman a la iglesia a regresar a sus orígenes, a sus principios bíblicos. Por eso en el tiempo de los jueces se le llama el periodo de la anarquía, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es ahí donde se levantan los jueces. Cuando había un problema, a eso se le conoce como el periodo cíclico. Pecado, castigo, consecuencia, restauración, perdón y luego pecado. Es lo cíclico, mis amados. Entonces la iglesia del Señor debe de cambiar la historia. Por eso en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 13, advierte con mucha claridad, donde dice la palabra que vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este pasaje a nosotros nos revela, oiga bien, nos revela a nosotros que la desviación no solamente depende de quien enseña, sino de que también quien decide escuchar. Ahí hay una gran verdad. La desviación no depende solamente del que enseña, sino del que decide escuchar. Por eso nosotros estamos contentos, felices, porque nuestra palabra, nuestros principios bíblicos se mantienen intactos como están en las Sagradas Escrituras. Por eso oramos, clamamos diariamente. Invito a los pastores, líderes, a orar siempre por nuestras autoridades nacionales. Hombres humildes, hombres de fe, hombres que día con día luchan
a que esta palabra, que los principios bíblicos sean predicados en los púlpitos conforme al propósito sagrado. Entonces, mis amados, después de haber hecho un recorrido de estos procesos de la historia que ha marcado la historia, es importante que reflexionemos. Es importante que volvamos a los principios de la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente y nos advierte. Y nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Mis amados, y no según Cristo, dice la palabra. Es importante. Esta palabra a nosotros nos llama a cuidar el fundamento. Esta palabra nos llama a no perder el enfoque, a no permitir que nada ocupe el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Las estructuras pueden organizar las tradiciones, pueden influir, pueden armar sistemas, pueden dirigir, pero solamente Cristo puede sostener la fe. En otras palabras, puedo decir lo siguiente: el hombre puede inventarse una cosa y otra, pero lo único que sostiene algo se llama Cristo Jesús. Esta doctrina debe de ser, mis amados, sostenida por los principios bíblicos de la palabra del Señor. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta no es histórica, la pregunta es doctrinal. ¿Dónde está puesta su fe? Así está. Esa es la pregunta. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Su fe está puesta en un hombre o está puesta en Dios? Dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Oiga cómo dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. Cuando el hombre ocupa el lugar de Cristo, la fe se desvía. Así que usted no tiene que poner la fe en ningún hombre. Hoy es un llamado a discutir la historia. Es un llamado a examinar el corazón. Cristo es el centro. Cristo ha sido el centro. Cristo nunca debió ni debe ser reemplazado por nada. Porque el final, mis amados, la iglesia no se sostiene por estructuras, se sostiene por Cristo mismo. Y si Cristo no es el centro, todo lo demás viene siendo sutilezas, vienen siendo engaños, viene siendo filosofía. Y todo lo demás pierde sentido. El origen del papado, la iglesia tradicional dice que es Pedro, mis amados. Así dice. Pero en el siglo IV nos cuenta la historia diferente, que surgió un hombre que se llamaba León I, que empezó a hacer sus primeras declaraciones de este liderazgo. Pero en realidad el primer papa de la iglesia tradicional fue este hombre llamado Gregorio I en el siglo VI. Como iglesia debemos de volver a la historia y volver a los principios de la iglesia primitiva. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Este fue su programa El Faro de Alejandría, de su amada iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador, acá en la ciudad de Lolotique. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de la iglesia Monte Hermón, acá en Lolotique. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.
Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.